Pues bienvenidos todos a este programa con aliados de la comunidad B, en este caso Enrique Chavarría, que es el CEO de Data Lab. Entonces la idea es, en esta entrevista vamos a hablar un poco de Enrique, de su trayectoria y de cómo llegó a estar haciendo lo que está haciendo hoy en día, precisamente como experto en marketing digital, en e-commerce y en todo este mundo de ventas online. Y después nos va a contar un poco del contexto precisamente del e-commerce en la actualidad y sobre todo con esta coyuntura actual. Y al final, digamos que después de eso, la idea es que a lo largo de toda esa experiencia que nos va a mostrar Enrique, podamos hacerle preguntas por el chat y se las vamos haciendo. Y después nos va a hablar de una iniciativa, digamos que es muy pertinente para todos nosotros que somos empresarios B o startups de esta comunidad B o empresas o proyectos afines, que tiene que ver con cómo activar un, digamos, un comercio o ventas online de una manera muy rápida, práctica, que nos va a servir a todos. Entonces, bueno, bienvenido, Enrique, muchas gracias, Sistema B y Camilo, Melissa, por este espacio y chévere, obviamente, que estés acá con nosotros, Enrique. No, muchas gracias a todos, muchas gracias Camilo de Vicom por la invitación, a Camilo y a Melisa Sistema B, me encanta estar acá, ojalá sea un tema que le interesa a todos los empresarios de la comunidad de ustedes y ojalá les sirva para esta coyuntura y para el futuro, ¿no? Perfecto. Súper, Enrique. Entonces empecemos porque nos cuentes un poco tú cómo terminas en este mundo de marketing digital, porque obviamente tú vienes de otro sector y otro mundo, y es muy interesante, obviamente, de ese mundo que vivías antes, cómo estás aplicando también mucho de eso en lo que haces actualmente en marketing digital. Entonces, si nos cuentas un poco cómo fue esa trayectoria del mundo financiero a marketing digital. Perfecto, no, pues es algo, un camino bastante loco, yo creo que aún hoy en día, pues me parece como chistoso, pues si uno piensa, la mayoría de personas siempre quieren es llegar a la industria de pronto donde más hay plata, entonces todo el mundo de pronto el camino es opuesto, donde trabajan en otras industrias y terminan en la industria financiera. Digamos que mi caso fue, yo siempre desde pequeño soñé en el tema en tema bursátil, en temas de bolsa, en temas financieros, es lo que me gustaba. Estudié en la universidad Administración y Economía, y realmente era como siempre el tema que más que me gustaba. Cuando arranco a trabajar, básicamente me gusta mucho todo lo que estoy haciendo, pero me empiezo a meter en temas educativos financieros. Y en temas educativos financieros empiezo a darme cuenta y empiezo a chocar un poco con cómo funciona el sistema colombiano y la experiencia que tiene la mayoría de personas a la hora de invertir en productos y la falta de conocimiento, educación y la forma como los asesores comerciales venden. Entonces, en esa época arranco una iniciativa que se llama Pizzas Financieras y empiezo a dar charlas de temas de bolsa y de temas bursátiles y empieza a llegar gente. Monto una página que se llama Ideas de Inversión en esa época, hace como 8 años, 9 años ya, y empiezo a tener en menos de un mes más de 10.000 seguidores y más de 15.000, 20.000 visitas y me empiezo a apasionar, creo que como a muchos les ha pasado a muchos emprendedores, de empezar a aprender un nuevo mundo, este tema digital y empieza a motivarse, empieza a ver a que las cosas empiezan a coger tracción y eso fue un poco lo que experimenté en ese momento. Entonces empecé a apasionarme, a leer, a meterme a todos los cursos del mundo, a leer y a experimentar. Eh, pues hoy día llegué a tener más de 300.000 seguidores en redes sociales y en su pico llegué a tener más de 250.000 visitas. Digamos que como todo en la vida uno está como pivoteando constantemente y pues lo que terminó pasando fue que las entidades financieras vieron un poco lo que yo estaba haciendo y dijeron, oiga, ayúdenme a montar un poco eso desde las entidades financieras. Entonces mi primer cliente fue la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, y la Bolsa de Colombia, Valores de Colombia empezó a referenciarme a otros clientes como Fase Colda y otras entidades y rápidamente empecé a enfocarme en ese nicho, que además era el nicho que yo conocía, que era sector financiero, donde muy claro muy rápido me quedó muy claro que el sector financiero no sabía utilizar muy bien el tema digital. Sí, pasé por un proyecto de tecnología de una compañía financiera que gastó más de 400 millones de pesos en hacer una página web y una página web que no vendía. Todas estaban en redes sociales, pero como sin ningún objetivo muy claro. Entonces, sí sentí que había un nicho con una oportunidad muy clara
y empecé a aprender. Digamos que al principio me costó mucho, pues porque yo no conocía esta industria, no conocía este mundo. Al principio, por ejemplo, nuestro primer cliente ni siquiera teníamos diseñador gráfico. Imagínate los primeros impactos y las primeras cosas. Pero como todo, uno empieza a aprender, empieza a mirar un poquito las cosas. Y yo creo que lo interesante es siempre cuando llega otro jugador, cuando llegan personas distintas con otra mirada a un problema, pues yo creo que traen valor. Digamos que mi mirada siempre ha sido muy numérica y pues cuando llegué un poco a la industria de la publicidad me sorprendí que todas las agencias un poco, pues no quiero criticar un poco a las agencias, pero como que todo el tema en torno a ganar premios y, a, y al concepto creativo y pues eso me parece que es algo muy importante, pero es uno de los núcleos importantes que debe tener cualquier persona que hace temas digitales y realmente lo que uno siempre tiene que tratar es de decir cómo numérica, o sea, cómo puedo mostrarle a mi cliente que lo que está haciendo en digital le está llevando resultados. Entonces, digamos que eso siempre ha sido mi obsesión y creo que eso me ha diferenciado de pronto de, de otras agencias de publicidad. Y pues ya digamos que ya llevo 7 años con mi compañía Datalab. Hoy en día pues Datalab es una empresa que factura más de 1.000 millones al año. Ya tenemos un equipo de más de 25 personas. Y también hemos dado el paso a dos temas que han sido bien interesantes. Uno, el tema fintech, que es todas estas nuevas empresas financieras y trabajamos con ya más de 12 fintechs. Y también comenzamos a trabajar con muchas industrias. Yo creo que lo otro que también al principio tuve mucho susto de trabajar con otras industrias, pero me di cuenta que muchas veces el tener esa misma mirada y cuando uno ya sabe, por ejemplo, no sé, si uno sabe hacer contenidos, eso aplica un poco a todas las industrias. Entonces, digamos que lo hemos ido practicando. Hoy en día tenemos petroleras, farmacéuticas, restaurantes, de todo, y también nos ha llevado a volvernos una compañía y nos llamamos Data Lab por el tema de data y el tema de laboratorio, donde queremos que todo el tiempo haya un laboratorio y estén haciendo ideas. Y uno de esos proyectos es Policomercio, que es del que vamos a hablar ahorita a continuación, que ha cogido mucha atracción en esta época y como todos los emprendedores creo que nos ha pasado, nos ha tocado estar reinventándonos y creando nuevas soluciones y en eso estamos, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, Enrique. Sí, además, obviamente, buenísimo el insight que le das, obviamente, al marketing, tú desde ese lado financiero, muy numérico y de datos, que obviamente a nivel digital es súper importante. Entonces, bueno, creo que ahorita nos vas a mostrar un poco esa perspectiva del e-commerce, ¿cierto? Entonces, mientras los invito a todos, mientras Enrique va exponiendo esto, si tienen alguna pregunta en el chat, la pueden ir poniendo y al final un poco de esta presentación podemos resumir como algunas preguntas para hacer después de la presentación y luego seguimos con otro tema. ¿Listo? Entonces, adelante, Enrique. Perfecto. Entonces, sí, me parecía, ay, segundo, bien relevante, segundito busco. Entonces, sí, me parecía interesante contarles un poco lo que está pasando con el tema del e-commerce. No quiero dármelas aquí del experto del e-commerce, como todos estamos aprendiendo y mirando. Yo creo que hay una coyuntura muy interesante, tanto para las empresas grandes como para las empresas chiquitas, de meterse al tema digital. Yo sí creo que un poco como, por ejemplo, las empresas que no tienen un componente tecnológico, pues básicamente están destinadas a valer mucho menos en el tiempo. Por ejemplo, si uno mira, otra vez aquí estoy hablando el financiero, pero si uno mira, por ejemplo, en el año 2006, 4 o 5 compañías más grandes del mundo no eran financieras. Ya para el año 2017 95 de las 100 compañías más grandes del mundo tienen un componente tecnológico y el tema digital cada vez se vuelve más relevante. Entonces, quería hacer una pequeña presentación de qué está pasando y algunas de las cifras más destacadas del tema del e-commerce para que tanto los emprendedores aquí que estén ya empresas grandes o empresas chiquitas, pues y que de pronto todavía han tenido miedo de dar el paso a su e-commerce o al tema digital, pues yo creo que es momento de darlo. Y si no, pues básicamente van a correr con muchos riesgos de que a futuro otros competidores cojan ese terreno digital y se vuelva mucho más costoso y mucho más complicado ser relevante ahí, ¿sí? Ujú. Entonces, arranquemos. Entonces, lo primero, pues obviamente es este tema del COVID. Eso es un estudio que hace Deloitte y básicamente habla de todas las industrias, pues mira varias industrias y dice cuál va a ser el impacto. Digamos que Deloitte separa todo esto como en tres grandes momentos, que es el tema de ahorita que estamos viviendo de aislamiento y restricciones principalmente. Después toda una época de estabilización que la primera mirada de Deloitte es un poco entre junio y diciembre. Yo creo que obviamente va a ser distinto en algunos países específicos. Y ya de pronto, pues Deloitte un poco dice que después de diciembre volvemos un poco a ya lo que es la recuperación.
si nos damos cuenta, pues hay industrias que van a estar golpeadas muy fuertes, ¿sí? Digamos que si vemos un poco, por ejemplo, hay industrias que se comportan un poco distinto, por ejemplo, alimentación pasó por una época donde al revés hubo una sobredemanda muy fuerte por el tema de acopio, las personas se llenaron de papel higiénico y de comida, sobre todo de productos básicos, ¿sí? Pero pues básicamente pronto, pues digamos que ya va a estar un poquito por encima de lo normal, pero hay productos como por ejemplo los viajes, turismo, restaurantes que van a tener un impacto muy grande. Eh, hay, hace poco hice una conferencia en la industria de restaurantes, la mayoría de restaurantes están vendiendo 20 o 30% de lo que estaban vendiendo en el pasado, y esto pues básicamente va a llevar a que es momento de reaccionar. Muchos emprendedores ya reaccionaron, otros apenas están reaccionando, y creo que en este momento tenemos que hacerle fácil muchas veces, por ejemplo, a los compradores que nos compren los productos. Entonces, digamos que es una primera mirada, pero si nos damos cuenta, incluso la recuperación, y ya cuando ya hablamos de un poco como la tercera etapa, todavía hay industrias que no se han recuperado y no han llegado a la normalidad. Entonces, es bien importante que conozcamos un poco desde cada industria, y tengamos una mirada analítica de qué puede pasar. ¿Listo? Digamos que la gráfica que más me llama la atención, esta es una gráfica que se le ha dado mucha bulla en las últimas semanas. Básicamente es un estudio que salió hace poco y que mostraba, esto es básicamente la penetración del e-commerce en Estados Unidos, ¿sí? Y eso que Estados Unidos hay veces lo pensamos como un país súper desarrollado en e-commerce, y realmente hay países mucho más desarrollados en e-commerce, sobre todo ahorita vamos a hablar de Asia. Asia en general ha sido un continente que por muchas razones ha tenido una adopción digital mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, en el tema del e-commerce, vimos, esta es la evolución un poco del 2019 del 2009 al 2019, en donde en 10 años básicamente avanzamos casi en un 10% de la penetración del consumo, de las compras de retail, y es bien interesante que en 8 semanas básicamente damos el mismo salto de 10%, o sea, en 8 semanas, en 2 meses, se evolucionó en tema de e-commerce en Estados Unidos, lo mismo que en 10 años, ¿sí? Entonces yo creo que esto, pues cada país tiene un poco sus diferencias, pero en general yo creo que si uno mira si uno al final mira los países, realmente la mayoría va a pasar un poco esta transformación, ¿sí? Ok. Listo, sigamos. Eh, si miramos un poco ya más América Latina, vemos que básicamente el 83% sale solamente de casa para temas esenciales. La penetración del e-commerce viene avanzando, todavía estábamos en 2019 más o menos en una penetración del 10%, pero si miramos, por ejemplo, en el tema del e-commerce, y miramos aquí, lo podemos mirar un poco semana a semana, estos de datos de Mercado Libre, pues la evolución cada semana en temas de e-commerce viene subiendo dramáticamente, ¿sí? Y entonces, esto es un poco, por ejemplo, el número de órdenes. Si nos damos cuenta, ya hay países que se está consumiendo mucho más que lo que se consumía anteriormente. Y una cosa bien interesante es que esta situación ha llevado a que un montón de personas que antes de pronto tenían miedo y no estaban utilizando el e-commerce, lo tengan que hacer. Entonces, por ejemplo, esto es solamente Mercado Libre, pero miramos, por ejemplo, en Colombia, casi que se ha duplicado el número de personas que están comprando en Mercado Libre, ¿sí? 366.000 personas nuevas solamente en estos 2 meses adicionales. Entonces, esto es bien interesante porque van a entrar un montón de personas que antes no compraban digitalmente. Por ejemplo, leía otro análisis que hablaba de las personas mayores de 65 años y mostraba que una de las audiencias de nuevas personas que están entrando muy fuerte son personas mayores de 65 años que antes estaban muy asustadas de comprar digitalmente, y esto los ha obligado, ¿sí? Entonces han perdido el miedo, se han dado cuenta que esto funciona. Y es lo mismo que de pronto lo miro en el tema financiero, cuando una persona se acostumbra a hacer sus transacciones digitales en vez de ir al banco a hacer fila, pues ya volver a eso es bastante complicado. Entonces, creo que va a pasar esto mismo. ¿Listo? Son algunas cifras también de Mercado Libre de los productos más buscados. Si nos damos cuenta, en cada país es distinto. Simplemente quiero ir aquí como reflexión que tenemos que cada emprendedor desde su mercado estar haciendo un seguimiento de cómo la gente está buscando y qué está buscando comprar dentro de su industria, ¿sí? Y muchas veces, si vemos todas estas palabras, por ejemplo, si miramos las primeras 3 palabras, es tapabocas, termómetro en Colombia, etcétera, son cosas que de pronto antes no eran las líderes. Entonces tenemos que estar todo el tiempo entendiendo bien cómo está buscando mi cliente. ¿Listo? Obviamente hay unos productos que han subido muchísimo la demanda, estos son de Mercado Libre, pero también ahorita lo vamos a mirar en general en tema de e-commerce. Lo que más se está moviendo son temas de salud, temas de consumo masivo de alimentos, temas de hogar, o sea, mucho tema de hogar. La gente quiere
pues digamos, es una época como estar en el hogar, entonces la gente quiere estar bien en el hogar, quiere tener bien sus equipos de computador, quiere tener temas de jardinería, quiere sentirse bien en casa. Entonces la gente va a consumir mucho de eso, entretenimiento, fitness, computadores, eh, son un poco como las líneas que están jalando. Este es un análisis un poquito más grande, ya después pueden buscarlo de esta manera, las 100 categorías que más están creciendo y un poco lo que vemos es sobre todo muchos temas a través del hogar eh, y temas también como, miren, también temas de pelo, temas de ping-pong, computadores, sí, esos son lo que más se está moviendo. ¿Qué ha disminuido? Sí, sobre todo las cosas como de entretenimiento, pero fuera del hogar, sí, entonces temas de carpas, cámaras, golf, neveras, gafas de sol. Entonces creo que es importante también cada emprendedor desde su decisión de productos que entienda un poco qué está pasando con su producto antes y después del coronavirus, ¿sí? Y entienda de pronto las perspectivas. También las personas, digamos que han pasado un poco por 3 etapas. Digamos, la primera etapa generalmente es un poco la primera, que es como salir primero sobrevivir, como perder los miedos y entonces pues ahí es donde todo el mundo estaba comprando papel higiénico y otros productos. Ya después es una segunda fase como de acostumbrarme a la cuarentena y entonces como tomar una nota positiva, ¿sí? Y entonces temas de estos temas de ejercicio y tal. Y de pronto la última fase ya es, oiga, esto va a ser largo, la crisis puede durar más de lo que yo quiero. ¿Cómo le saco provecho a esta época de mi vida? Entonces, creo que también van a haber unas etapas distintas y creo que si somos emprendedores tenemos que entender muy bien a nuestro cliente e ir pensando en cómo va a ir cambiando esto a medida que va pasando esta crisis, ¿sí? Una reflexión que quiero llevarles es, que me pareció muy interesante y leí fue que básicamente el Asia, yo les contaba que realmente está mucho más adelantado en temas de transacciones digitales. Si uno mira pagos digitales, hoy en China se hace más o menos 50 veces más de pagos digitales que en Estados Unidos, ¿sí? Y eso es más o menos lo mismo en Corea y en otros países. Y básicamente una de las grandes razones es el tema del SARS, otra pandemia que pasó hace unos años en Asia, ¿sí? Más o menos en el año 2003. Entonces, el SARS fue muy relevante porque la gente, lo mismo, también pasó los miedos, no pudo salir de su casa, y eso llevó, la gente por mucho tiempo quedó con miedo del efectivo, entonces realmente en Asia la gente casi que ya no paga con efectivo, y esto llevó a una adopción del e-commerce impresionante que fue post-SARS. Entonces creo que algo mismo va a pasar aquí en esta época y en una época donde cada vez hay más conexión. Realmente creo que es bien importante llevarse esta reflexión, ¿sí? Y hay veces los emprendedores pensamos, no, pero es que esto va a ser algo cortico y ¿para qué me desgasto pensando en esta situación si, pues básicamente me importa hacer el mundo como debe ser? Pero básicamente un poco lo que dicen varios estudios, es un estudio que hizo Good Rebels, que me pareció muy interesante, muestra que hay unos productos que son muy coyunturales, pero son muy poquitos que, no sé, papel higiénico, pero la mayoría de productos, cuando la gente cambia su hábito de consumo, en general, la mayoría, si la gente ya sube en 20% su consumo, lo usual es que ese consumo se mantenga. La gente si ya consume todos los meses algo, lo empieza a hacer de forma habitual. Entonces, hay muchas categorías que van a aumentar mucho su consumo y se van a mantener así en el tiempo. Y muchos clientes ya se vuelven habituales. Entonces, por ejemplo, en el Mercado Libre, de los nuevos clientes, 2 de cada 3 nuevos clientes que estaban llegando volvía a comprar. Entonces, esto va a pasar en general. Una última mirada, ya para terminar un poco esta mirada rápida del e-commerce, si quieres ya entramos como a preguntas y a dudas. Me gustó mucho, también es de ese mismo estudio de Good Rebels, y básicamente mira un poco el tema de 5 industrias muy importantes para entender más o menos cada empresa un poco ponerse en una de estas 5 industrias. Entonces, la primera es lo que llamamos la economía congelada, que es básicamente los sectores sobre todo que se estancaron y se van a tener un golpe muy fuerte. Entonces, son temas como turismo, hotelería, transporte, tema de ocio, sobre todo en público, parques de diversiones, etcétera, cine. Entonces, lo que vemos, entonces, para que entiendan esas 3 categorías, es el impacto de la cuarentena va a ser total, la recuperación va a ser muy leve y la superdigitalización va a ser significativa en esa industria. ¿Listo? Segundo sector es un poco el sector primario. Entonces, los sectores primarios son el de agricultura, energía, producción, construcción, de pronto siendo el más relevante. En este sector, básicamente el impacto no va a ser tan alto. La recuperación, cuando ya se recupere y la gente pueda otra vez, por ejemplo, en este momento mucha gente no puede invertir en proyectos, pero
Una vez ya la gente salga y pueda hacerlo, de pronto va a invertir y va a contar oportunidades interesantes. Y lo mismo va a pasar un poco en todas estas industrias. Entonces la recuperación va a ser fuerte. Esta industria es una industria que también en varios análisis que hace, por ejemplo, Deloitte, sí dice que es de las industrias que más lento va a ser la digitalización. Entonces, de pronto es la industria que va a ser parecida como estábamos antes de la crisis. La tercera economía es un poco lo que llamamos la economía de cambio y es un poco, digamos, productos como el tema de la salud, bienestar, banca, financieros, seguros, educación, gobierno. Eh, el impacto de la cuarentena va a ser leve, la recuperación va a ser fuerte y la digitalización va a ser mediana alta. ¿Listo? La cuarta categoría es toda la categoría de consumo, que de pronto es la que más nos importa aquí, ¿sí? Y entonces todo el tema de alimentación, electrónicos, moda, lujo, belleza, hogar, donde el impacto va a ser fuerte, la recuperación va a ser muy fuerte y esto va a llevar a una superdigitalización de la forma como la gente consume. Y por último, hay una nueva economía que es toda la economía en torno del hogar, que es todo el tema de entretenimiento, telecomunicaciones, aplicaciones, videojuegos, softwares, medios, tema de médicos digitales, etcétera, donde el impacto, básicamente no va a haber impacto de la cuarentena, la recuperación va a ser impresionante y básicamente se va, todo, casi que va, esta industria se va a digital. ¿Listo? Entonces, con esto quería dar como, bueno, rápidamente, estos son como algunas de las industrias que van a jalar como las nuevas perspectivas y van a estar en la mirada, van a ser los temas que más van a evolucionar después del coronavirus. Y también quería contar dos cositas interesantes. Bueno, digamos acá no es tan relevante en Colombia, no es tan fuerte el tema de dar incentivos que el gobierno ayude como a las personas o un poquito a las empresas, está empezando a pasar. Pero por ejemplo aquí lo vemos en Estados Unidos que cada vez que hay un subsidio del gobierno, la gente empieza a consumir mucho más. Sí, esos son estos picos. ¿Sí? Entonces creo que va a ser importante como entender esos momentos y cuando le den plata a la gente, eso va a ayudar a reactivar un poco la economía. ¿Sí? Entonces creo que es relevante. Y también darnos cuenta cómo de pronto antes del coronavirus estaba todo muy igualado y básicamente lo que se perdió en consumo de tiendas se fue a digital. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a este nuevo mercado. ¿Listo? Y pues esto ha hecho relevante tanto a los jugadores grandes como a las empresas chiquitas. ¿Sí? Una cosa interesante también que está pasando es que la gente se ha vuelto mucho menos cazadora de promociones. Entonces, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, Rappi nunca volvió a hacer el tema de cashback o algo, pues porque la gente está consumiendo tanto que pues la gente lo que quiere es conseguir buenos productos y de forma sencilla y que le manden el producto en el tiempo adecuado. Entonces, pues se vuelve más rentable estas categorías porque muchas veces nos estamos volviendo demasiado seguidores de promociones en digital. Entonces, eso me parece que es relevante para que los márgenes sean un poco más interesantes. Y tres cifras para terminar que me parecen interesantes. La primera es en abril, todo el mes de abril, las grandes superficies de e-commerce han tenido más tráfico que incluso el día más alto de Black Friday el año anterior. Entonces, pues básicamente es como si estuviéramos en Black Friday permanente en cuanto a tráfico para los e-commerce. Lo segundo, dos cifras que me llamaron la atención: el 81% de las personas en América Latina, de toda América Latina, durante el mes de abril buscaron un producto digital para hacer una compra online y el 90% visitó al menos una tienda online. ¿Sí? Entonces me parece que es bien relevante. Y lo último, solamente para que no pensemos que esto es solamente para las grandes tiendas, el 27% de los encuestados en el último panel de consumo de Global Web Index declaró que está descubriendo nuevos productos gracias a las redes sociales. Entonces, quiero un poco contar que también casi que el consumo de redes sociales se ha duplicado desde antes del coronavirus a después del coronavirus y muchas personas, pues básicamente por no tener que cambiar sus hábitos de compra, pues está probando nuevos productos, pastas, cosas. Entonces, nunca ha sido más relevante estar en este terreno digital. Yo creo que hay muchas compañías que nos han cogido, hay compañías que apenas están arrancando en esta y hay otras que ya se habían anticipado y habían hecho las cosas en digital desde hace tiempo y están cosechando un poco el haber organizado su ecosistema digital. Pero básicamente hay una oportunidad interesante, muy importante. Todo el mundo, esto es para, tanto para la empresa chiquita como para la empresa grande, hay unas oportunidades bien interesantes. Perfecto, gracias Enrique. Y sí, súper relevantes estos últimos tres puntos que mencionas. Obviamente ese tráfico tan impresionante que se equipara a Black Friday y obviamente lo de encontrar nuevos productos, entonces la oportunidad que hay. Acá algunas personas nos hicieron unas preguntas, entonces te voy a leer varias y vamos Dale, respondiendo. Eh, perfecto. Creo que algunas de ellas obviamente también se responden con lo que sigue precisamente de policomercio que nos vas a hablar un poco, pero Uh -huh. igual te las voy haciendo y vamos viendo. Entonces,
Por ejemplo, tú mencionabas que es importante que obviamente la gente pueda encontrar los nuevos productos, ¿cierto? En, digamos, en este mundo online. Acá preguntan, ¿cómo puedo saber qué está buscando mi cliente para satisfacer esa necesidad? Y nos hablan específicamente del área de entretenimiento. Si ya, digamos, se bajó todo ese consumo que va a ser, digamos, en restaurantes, en todo este mundo de entretenimiento, ¿cómo saber qué está buscando mi cliente para saber, para suplir esa necesidad? ¿Yo cómo hago esa búsqueda? Perfecto. Entonces, pues lo que diría primero que todo es, hay muchas maneras hay muchas herramientas incluso gratuitas para ver un poco el tema de tendencias de búsquedas. Yo creo que de pronto una herramienta que les recomiendo y que es bastante sencilla de usar se llama Google Trends, ¿sí? Y en Google Trends uno puede especificar si quiere buscar en el mundo, en un país específico, yo puedo poner Colombia y yo puedo saber más o menos cómo ha sido la evolución de tendencia de cualquier término de búsqueda, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo otro, bueno, segundo tema, cuando uno pone una palabra de algún producto, Google inmediatamente me muestra como varias formas como la gente está buscando, como parecidas. Entonces, eso es algo que también me muestra de pronto, cuando yo pongo una palabra, pongo un arranque de cualquier cosa, me empieza a mostrar cómo la gente está buscando algo, porque muchas veces también somos muy técnicos y nos ponemos desde la palabra técnica, pero posiblemente el comprador no es tan técnico, ¿sí? Entonces muchas veces el comprador busca de otra manera. Entonces tenemos que a veces bajarnos de nuestra barrera técnica y entender un poquito cómo busca ese comprador, ¿sí? Lo tercero, Google también tiene, en Google AdSense Google tiene una herramienta que también uno empieza a poner palabras y le empieza a sugerirle muchas palabras de cómo la gente busca y uno también puede armar un análisis muy sencillito para saber qué tanto es la competencia de pauta en cada palabra, ¿sí? Que va a ser muy relevante. Segundo, qué tan costoso es, por ejemplo, un clic, ¿sí? De si yo quiero pagar porque la gente llegue. Tercero, también siempre una cosa que yo les recomiendo, muchas veces la gente busca en Google, pero muchas veces no busca de forma remota. Una recomendación es que siempre cuando vayan a hacer búsquedas en Google lo hagan de forma remota, porque así no va a estar cogido con la experiencia y con la forma como ustedes navegan, sino que van a tener una mirada mucho menos sesgada de cómo una persona de pronto en Colombia o en Bogotá qué le saldría cuando busca cualquier término, ¿sí? Entonces, existen varias alternativas y varias herramientas bastante sencillas. Otra, las redes sociales. Yo creo que las redes sociales también busquen sus términos, busquen sus productos y miren un poco qué está saliendo ahí, qué está buscando la gente. Miren en los grupos, busquen en los grupos, métanse a Wikimanes, a Wikimujeres y miren, pongan la palabra de su industria y miren qué está buscando la gente, qué están publicando de ofertas. Entonces, eso todo me parece que son termómetros y herramientas sencillas con el que pueden mirar un poco y que les dé nociones de cómo aparecer en buscadores y cómo la gente está, qué tanto es la evolución y qué tanto la gente está buscando mis productos, ¿sí? Ok. Ahí, digamos que en este mundo también de comunidad B y empresas B, muchas tienen que ver con agro. Acá alguien nos pregunta, oiga, esto del e-commerce, ¿cómo sería aplicable a emprendimientos o empresas con agro? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, oiga, en el sector alimenticio, que hay este boom, ¿cierto? Obviamente también de pedidos. ¿Yo cómo me diferencio en e-commerce, en todo ese mar de ofertas? Perfecto, yo creo que estás tocando ahí dos temas que a mí lo que me parece interesante relevar, pues contar. Bueno, el primero obviamente yo creo que muchas veces con el tema de alimentación nos pasa, pues o lo normal es que el Es calor productor o el mucho. que hace el producto se lleva una tajada muy Ah, chiquita y está ahí nos abajo. cuesta llegar al cliente final, ¿sí? Entonces, creo que esta mirada también de poder llegar y también tener mi e-commerce y entrar al mundo digital me permite de pronto, estando donde yo esté, volver mucho más cercano al mundo y acercarme al cliente final, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja que veo. Pero obviamente es muy relevante, sobre todo en industrias donde es un producto tan similar, que uno tenga una oferta de valor diferenciada, ¿sí? Por ejemplo, iba a hablar, no sé, si pensamos en la industria de alimentación, no sé, pensemos en un foodie. Foodie es una compañía que hace temas de comidas o como de menús todos los días, pero básicamente tenía algo muy organizado y ya tenía años trabajando en eso y ahora todo el mundo quiere ser un foodie, pero pues foodie ya pues en los restaurantes o muchos están pensando rápidamente, me copio de foodie y monto algo igual, pero pues foodie ya tiene una atracción, todo un tema, un conocimiento, clientes adquiridos, entonces
Entonces, una cosa que yo creo que es bien importante si estoy en el agro es, pues uno, acercarme, pero dos, también tengo que pensar en una oferta diferenciadora. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita en el tema de consumo, una de las cosas grandes o las barreras grandes que la gente estaba teniendo era, por ejemplo, a la gente le gustaba ir al mercado y comprar sus frutas o comprar las verduras. ¿Cómo podemos de pronto garantizar un valor de que el producto que la gente va a comprar? Perdón, Enrique, te interrumpo. Creo que alguien activó el micrófono, que lo pueden silenciar. Bueno, al menos pusieron buena música. No sé cómo podamos silenciar, Camilo. Creo que el que sea el anfitrión tiene la capacidad de silenciar a los demás. Aquí ya. Ya, creo que lo hicieron. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, estaba contestando nuevamente para seguir. Entonces, creo que hay que llegar con una oferta diferenciadora. Entonces, por ejemplo, unas cosas es el tema de productos perecederos. El consumo ha aumentado dramáticamente en cuanto a adquisición de productos digitalmente. Pero, un poquito como les estaba diciendo, no podemos quedarnos en un producto estándar igual. Tenemos que pensar en una oferta de valor. Entonces, yo creo que es un momento también de reinventarnos todos como industrias y desde el agro creo que hay oportunidades, pero tenemos que pensar en no solamente en cómo llevo mi producto de A a B al cliente, sino cómo le doy una oferta diferenciada de pronto de lo que hay actualmente en el mercado, ¿sí? Ok. Y digamos otras preguntas que también creo que vas a mencionar en lo que sigue, pero por ejemplo, también, bueno, nos hablan de qué otras opciones de mercadear, además de mi propia plataforma, para utilizar otras plataformas como Mercado Libre, Amazon, Yahoo, Alibaba. ¿Cómo ves también, obviamente, esas alternativas? Entonces sí, creo que es muy relevante. Creo que hay veces también, o sea, tener una tienda es algo muy interesante, pero realmente creo que hay veces también no le damos el tiempo a estar en plataformas que ya tengan un montón de consumo. Es decir, si uno mira en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon controla una tajada gigantesca de todo el comercio electrónico, Mercado Libre, Rappi. Yo creo que una de las alternativas rápidas que uno debería mirar es estar en estas plataformas y casi que se vuelve, es decir, si uno no está en estas plataformas, está desconociendo un porcentaje gigantesco del mercado. O sea, eso es lo que ha pasado con un montón de páginas de comparativos, donde un poco me obligan a que tengo que estar en todos estos canales, ¿sí? Nuevamente, pues como todo, o sea, cada negocio es un poco distinto y es lo mismo, o sea, montar una tienda de e-commerce es lo mismo que montar una tienda física. No solamente con tener mi tienda física voy a vender. Entonces, es lo mismo que si yo hago alianzas con un montón de distribuidores y cadenas que distribuyan mi producto, ¿sí? Lo pondría en paralelo con eso. Entonces, creo que no podemos olvidar y desconocer ese canal, decir, no, es que Rappi se lleva demasiado porcentaje de la tajada o algo del estilo. Tenemos que pensar un poco cómo podemos aprovechar esos canales y ser diferenciadores en ese canal. Y de pronto también cada canal estudiarlo y entender cómo la gente está buscando y cómo puedo tener una oferta interesante desde la plataforma y desde el producto, ¿sí? Perfecto. Yo ahí estoy viendo otras preguntas, pero creo que muchas efectivamente se asocian precisamente con lo que quizás sea muy interesante y pertinente con lo que Data Lab ha desarrollado en este momento de policomercio, que precisamente es una alternativa que es precisamente pertinente para sobre todo startups y nuevos negocios, digamos, para ser muy ágiles, también empresas desde pequeñas, medianas, grandes que pueden ser muy ágiles en implementar algo rápido. Entonces creo que muchas de las preguntas que veo se pueden ir respondiendo ahí y quizás después de esta presentación última hacer otras preguntas. Entonces si quieres, Perfecto. si nos cuentas un poco esto de policomercio, que también es como la invitación de cómo activamos un comercio o nuestro negocio online o lo optimizamos en estos medios digitales. Perdón, creo que se cerró esto un momento. Entonces, sí, pues voy a contar un poco la historia de Policomercio, ¿no? Como les contaba, pues nosotros tenemos nuestra agencia. Básicamente, Policomercio nació de un proyecto que tuvimos con una empresa, una multinacional muy grande de Estados Unidos. Esta multinacional, pues básicamente quería dar el salto a digital, pero quería hacerlo, ellos vendían a través de sus distribuidores y básicamente no querían entrar a vender, a competir digitalmente con sus distribuidores, que era su canal de ventas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un proyecto donde montamos un tema de una tienda de la multinacional, pero que alimentaba tiendas de e-commerce chiquitas
para los distribuidores de la compañía, para los distribuidores de esa compañía. Entonces, pues fue un proyecto bien interesante. Hemos montado más de 30 tiendas para ese cliente en toda América Latina. Entonces, ha sido un aprendizaje interesante. Eso lo hemos hecho el último año, a lo largo del último año y medio. Y pues cuando pasa un poco todo lo del coronavirus, decimos, oiga, ¿cuáles son los productos o dónde están las oportunidades? Y como todas las empresas un poco reinventando en esta época, ya teníamos otras 6 o 8 tiendas que habíamos montado con esta tecnología. Es una tecnología para montar un e-commerce sencillo, que le permita al cliente poder vender mucho más fácil por medios digitales. Entonces, le hemos dado mucha fuerza a este producto y pues hemos tenido una recepción muy interesante. Ya hemos hecho unas alianzas con unos aliados bastante grandes y estamos apuntando a montar más de 2.000, 3.000 tiendas en los próximos 3 meses. Entonces, pues creemos que tenemos una tecnología interesante que no es costosa y realmente lo que queremos es darle un producto que creo que le da mucho valor a muchas compañías en este momento para que puedan vender digitalmente y que sea mucho más fácil para el comprador. Una cosa que yo veía cuando arranqué esto es que empecé a mirar, sobre todo en varias industrias, restaurantes, no sé, vinos. Por ejemplo, mi esposa quería comprar vinos y entramos a Instagram a buscar temas de vinos y todas las empresas de vinos o todos los emprendedores de vinos en Instagram no tenían tienda o no tenían forma de vender online. Entonces todos decían, escríbame por WhatsApp y le mando las referencias de los vinos que tenemos, pero eso es una experiencia muy difícil de vender y uno realmente ni siquiera sabe, o no sé si les ha pasado que uno compra una botella, cree que está baratísimo y le llega la mini botella, pero de hecho son cosas que hacen que la experiencia sea complicada. Entonces, lo que queríamos era crear una plataforma que fuera muy sencilla para el comprador para comprar un producto online. Entonces, básicamente montamos estos Policomercio, esta es la página, si quieren para que entren, aquí abajo está el link, y ahí cuenta un poco de todas las ventajas del producto. Si alguien está interesado en el producto, pues la idea, pues ahí ya nos llenan información y podemos parar una reunión para hablar y contarles un poco más de todo. Básicamente les contamos un poco qué es lo que tenemos y qué es interesante. Yo creo que ahorita les voy a hablar un poco de lo que yo creo, pero siento que en este momento, si uno va a dar el salto a montar un e-commerce, pues realmente tiene que pensar en un proyecto que no se demore meses en montar, que tenga una tecnología fácil y que sea fácil de administrar y que ojalá tenga varias funcionalidades que me hagan que no tenga que volverme experto en todo y que tenga que hacer muchas cosas. Entonces, hemos montado una solución sencilla que funciona en la nube, que tiene cositas interesantes como, por ejemplo, nosotros le montamos toda la tienda al comprador inicial, entonces, a la compañía. Entonces, no tiene que acostumbrarse y volverse experto en una plataforma, sino que nosotros en un día, simplemente armando un archivo de los productos que quiere vender, que es la foto, la descripción, etcétera, nos da esa información y nosotros le ayudamos a montar toda la tienda, ¿sí? Va a tener acompañamiento en todo momento, tiene temas de descuentos, cupones, tiene temas de impuestos, entonces si es RTICA o RTI, bueno, si es impuesto al consumo, puede poner el impuesto que haya. Hemos hecho una cosa muy interesante que vamos a lanzar en menos de semana y media, que es, nos hemos integrado con un aliado donde vamos a tener integración con 7 pasarelas, con siete plataformas de envíos, entonces vamos a estar conectados con Servientrega, con mensajeros urbanos, con Pickup, con 472. Entonces, eso me parece que es algo muy interesante para que la compañía no tenga que volverse experta en, o sea, muchas veces nos pasa que vendemos y después decimos cómo vamos a mandar y cuánto cobro por el envío, ¿listo? Tiene un tema sencillo de carga masiva de productos. Tenemos por ahora, estamos trabajando con PayU, que es una pasarela de pagos, que es la que controla más del 60% del mercado, entonces va a tener pasarela de pagos. Permite hacer temas de publicidad, está integrado con las redes sociales. Hemos hecho muchos desarrollos para que, por ejemplo, funcione muy bien por WhatsApp. Entonces, tú le puedas mandar a un cliente el producto que quiere por WhatsApp y puedas por WhatsApp hacer una compra muy sencilla con el cliente. Entonces, básicamente es una tecnología sencilla. Ya tenemos bastantes clientes interesantes. Hemos vendido a más de 50 clientes en las últimas 3 semanas desde que arrancamos. Tenemos todo tipo de clientes, tenemos restaurantes, vamos a tener en este momento 26 restaurantes como Zuna, Alitas de Colombia, ahumados, tenemos pizzas, bueno, tenemos de todo, tenemos muebles, tenemos Americay, tenemos cerveza, tenemos empresas grandes como Mundaventura. Entonces, digamos que estamos aprendiendo de esto, pero básicamente creemos que es una solución que funciona para todas las industrias. ¿Qué iba a contar? Listo. Algo bien interesante, pues muchas veces el jugador más grande del mercado en esto es Shopify. Shopify es una muy buena solución, la recomiendo, pero muchas veces el montaje es mucho más complicado y tiene algunos temas complicaditos
como que me toca comprar además el hosting, el SSL, dominio, el soporte es mucho más complicado y pues básicamente casi que si quiero montar una tienda en Shopify bien montada me puede costar algo como 4 millones de pesos. Entonces, digamos que la visión aquí es bien interesante que no sea tan complicado y tan costoso ese producto mínimo viable. También tenemos soluciones mucho más hechas a la medida, entonces si no quieren quedarse con la plantilla o con el tema básico, podemos armar algo mucho más a la medida. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en este momento con más de 6 clientes que vamos a con un e-commerce, pero ya mucho más hecho a la medida de ese cliente, entonces también se puede armar algo más interesante. Pero, por ejemplo, la tienda de e-commerce sencilla, pues vale 100.000 pesos mensuales, que no es un costo grande, ¿sí? Pues básicamente es con permanencia de 6 meses, pero también tenemos un producto que cuesta 150.000 pesos sin permanencia. Entonces, o 300.000 pesos si ustedes no quieren pensar en esa tienda y que nosotros le administremos todo, le manejemos los banners, los productos, los precios, o sea, básicamente que tengan soporte todo el tiempo para su tienda. Entonces, ha sido bien interesante. Quería contar un poquito algunas historias rápidas que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, tenemos un médico, un nutricionista, un youtuber, que montó, pues tiene un canal de YouTube, que es este médico, que se llama el doctor Carlos Jaramillo, y por ejemplo fue muy interesante, él la semana pasada montó un video de temas de metabolismo que hablaba un poco de sus productos, y fue interesante que vendió más de 30 millones de pesos en 2 días después del video, de que sacó ese video. Entonces, pues nuevamente, y es parte de las cosas que iba a decir, o sea, ahorita, o sea, Policomercio, esta alternativa y otras que hay en el mercado, me permiten facilitarle a la persona para que puede comprar muy fácil en línea, eh, pero, pero pues básicamente no podemos quedarnos ahí, entonces tenemos que pensar en cómo llevamos tráfico a la tienda y cada quien conoce su industria, si es un producto B2B, B2C, pero me parece una historia bien interesante, por ejemplo, la de este médico que a través de sus videos, pues básicamente facilitó el tema de compra y haciendo bien las cosas, pues empezó a mover su tienda y a vender productos. ¿Listo? Ya para cerrar, simplemente quería cerrar con estas reflexiones que me parecen interesantes. Eh, lo primero es, tenemos que existir en el mundo digital. Conozco todavía muchas empresas que son bien interesantes, pero en el mundo digital casi que ni existen. Uno los busca en Google y no aparece. Entonces, si no estaban hasta ahora, es el momento de dar el paso de existir en digital, ¿sí? Sobre todo en buscadores. Si la mayoría de personas antes de comprar un producto siempre van a buscar en buscadores el producto o esa categoría. Entonces, tenemos que estar ahí. Lo segundo, ojalá, si vamos a meternos en todo este tema del e-commerce, entender que es lo mismo que tener un local. Si tengo el e-commerce, pues la gente ya puede comprar, pero tengo que pensar en cómo va a llevar gente a mi tienda, ¿sí? Entonces, ojalá arranquemos no haciendo una mega inversión, gastándonos 5, 10 millones en montar mi tienda, gastándome 3 meses en montar mi tienda. De pronto ya desaprovecho una oportunidad muy interesante que hay en este mercado actual. Entonces, una recomendación, de pronto arrancar con un producto mínimo viable y de ahí ir mejorándolo en el tiempo. ¿Listo? La tercera es un poco la que yo les comentaba, es, ya tengo mi tienda, pero si yo no hago esfuerzos de marketing, de difusión, de redes, aprovechemos las redes y el interés que hay en las personas en este momento en las redes, ¿sí? Eh, por ejemplo, también tenemos varios restaurantes y las cifras por nuestras tiendas que tenemos realmente están creciendo más o menos como en 120% semanal, ¿sí? Yo creo que eso está atado a que la gente también está empezando a buscar esas tiendas, esos restaurantes y comprar digitalmente. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a traer tráfico a esa tienda, ¿sí? Que es la cuarta reflexión. Y lo quinto es, hay que dar el paso ya. Si yo en este momento sigo dormido, no doy el paso a digital, otros lo van a hacer y ya después en el tiempo posicionarme en Google, traer tráfico a mi tienda cada vez va a ser más costoso. Si uno mira, por ejemplo, el tema de palabras, el tema del costo de palabras en la mayoría de industrias en los últimos 4 años se han duplicado el costo de las palabras en Colombia. Entonces, eso va a pasar y por eso el mejor momento es ya. Esas son como mis reflexiones en torno al tema del e-commerce. No sé, Camilo, si pasamos ahora sí como a las preguntas sobre el producto y otras Sí, y perfecto. a otros temas. Perfecto, gracias Enrique. Pues sí, digamos que queda muy claro y obviamente digamos que tienes un tema 360. Acá veo algunas preguntas digamos, por el privado de si yo no tengo absolutamente nada online, ¿cierto? Digamos, esta solución o, digamos, integrar esto me funcionaría. ¿Qué se requiere como mínimo para tener algo online con esto que nos mencionas? ¿O qué es lo mínimo que debe tener una persona para iniciar este proceso?
Perfecto, no, pues digamos que un poco nuevamente la tienda lo que va a hacer es como si ustedes estuvieran en cualquier e-commerce, entonces te va a mostrar el producto, las fotos, te va a permitir a carrito de compras, te va a permitir, por ejemplo, todo el tema de que podamos saber quiénes llegaron al carrito de compras y te va a llegar una alerta si alguien quería comprar y no compraba para que puedas hacer más cosas, te va a permitir, por ejemplo, puedes hacer tema de compras contra entrega, es decir, básicamente tienes la solución para que le facilites la vida al comprador para que compre. Y pues también, qué pena, no dije varias cosas que también tienen la plataforma. Entonces tenemos tema de inventarios, tema de que, es decir, uno puede decir cuánto quiero cobrar por cada lugar, puedo sincronizarme con diferentes alternativas para hacer el tema de envíos, pero pues nuevamente eso es la tienda. Tenemos que pensar en cómo va a llevar tráfico. Entonces, pues hay cosas que son más rápidas y cosas que son más lentas para llevar tráfico. Digamos que eso es siempre el debate un poco de si yo pago por tráfico o hago cosas más orgánicas que en el tiempo lleven a que mi tráfico sea mucho más barato y mucho más rentable. Entonces, por ejemplo, eso es lo que uno siempre llama, yo puedo pautar en Google, por ejemplo, o en Google o en redes, para que cuando la gente busque términos específicos, lleguen a mí o a mis productos, ¿sí? Pero a mí, pues básicamente, si yo empiezo a hacer eso, me va a tocar siempre en el tiempo estar pagando para ese tráfico, ¿sí? Por otro lado, hay un poco lo que uno llama tráfico orgánico, que casi siempre es cuando uno hace contenidos o está activo en redes sociales. Entonces, cuando yo ya he creado una comunidad, pues básicamente esa comunidad va a estar constantemente escuchando de mis productos, de lo que le puedo ofrecer. Entonces, pues los que ya tienen comunidad armada o ya tienen unas redes nutridas o han hecho un tema de contenidos fuerte en el largo plazo, pues tiene una ventaja notoria comparada a una compañía que hasta ahora no ha hecho nada. Pero, nuevamente, si nunca doy el paso y nunca arranco, pues nunca voy a crear eso. Entonces, hay que dar el paso a eso y aun cuando no tengo nada, debería empezar a dar al menos los primeros pinitos. Súper, pues bueno, muchas gracias Enrique y gracias Camilo y Melissa y todos los que participaron el día de hoy, que nos acompañaron, porque sí, obviamente es algo muy interesante, no solo ver las perspectivas, sino también tu iniciativa de Policomercio desde Data Lab. Entonces, muchas gracias Enrique y qué bueno que sí, que se pueda gestar algo bien interesante con Sistema B, porque pues se ve muy interesante. Entonces, muchas gracias Enrique.